Esoterismo. Esoterismo es un término genérico usado para referirse al conjunto de conocimientos, doctrinas, enseñanzas, prácticas, ritos, técnicas o tradiciones de una corriente filosófica o religiosa, que son secretos, incomprensibles o de difícil acceso y que se transmiten únicamente a una minoría selecta denominada iniciados, por lo que no son conocidos por los profanos. Por extensión, el esoterismo se refiere a toda doctrina que requiere un cierto grado de iniciación para estudiarla en su total profundidad. En contraste, el conocimiento exotérico es fácilmente accesible para el público común y es transmitido libremente. Terminología. Antoine Febvre, en su estudio sobre el esoterismo, espiritualidad de los movimientos esotéricos modernos, señala que antes del siglo XIX no existía un término que pudiese clasificar y reunir en una sola palabra las diversas corrientes y prácticas esotéricas. La expresión existía solo como un adjetivo, esotérico, de dentro, interno, y posteriormente se acuñó el vocablo esoterismo para denotar la cualidad de esotérico. Historia. En la antigüedad algunas escuelas cultivaban, junto a una doctrina accesible a todos, otras doctrinas ocultas reservadas a los iniciados. En algunas culturas, el saber era custodiado celosamente por castas sacerdotales y algunos conocimientos fueron solamente patrimonio de círculos restringidos. El problema de su transmisión a través de la historia ha dado lugar a las tradiciones parciales o fundadas en otros contextos desligados de sus fines primordiales. La esotérica era una de las formas en que en la Grecia antigua se administraba la enseñanza, que solo podía ser recibida en el interior de las escuelas y que se oponía a la que se destinaba al público y era impartida al aire libre. Los discípulos de Pitágoras se habrían dividido en exotéricos y esotéricos. Los primeros eran simples aspirantes sin investiduras. Los segundos, en cambio, estaban completamente iniciados en la doctrina real del maestro. Para Platón y Aristóteles, los caracteres exotéricos o esotéricos se aplican solo a las doctrinas. Habría existido en Platón una doble filosofía, una accesible a todos, expuesta en sus diálogos, y otra más técnica, reservada solo a los iniciados. Aristóteles divide sus obras en esotéricas o acromáticas y exotéricas. Los comentadores admiten que esta distinción no se basa en las cuestiones ni en sus soluciones, sino en la forma y los procedimientos de exposición. En las obras exotéricas solo se dan argumentos más claros y para las esotéricas se reservan los más oscuros y decisivos. Sería semejante, pues, a los actuales y metódicos estudios científicos de las academias, con relación a las divulgaciones que de tales disciplinas pueden hacerse. La idea de una doctrina misteriosa reservada a los iniciados se observa en numerosas sociedades, tales como el movimiento Rosacruz o la francmasonería. Según René Guénon, todas las religiones poseen un núcleo esotérico, que por su complejidad simbólica permanece oculto para la mayoría de los creyentes, y el significado real de los rituales religiosos sería solo comprendido por los iniciados. El deseo de una síntesis de todos los saberes de la humanidad ha impulsado algunas doctrinas sincréticas, como la sinarquía de Sanaid de Albeidri y la teosofía de Elena P. Blavatsky, a intentar recuperar y unificar las tradiciones de todas las culturas y de todos los tiempos. Características del esoterismo. Disciplina del arcano o secreto. Conocimiento restringido a ciertos grupos o sociedades y el juramento a no divulgarlo. Según René Guénon, esto es por la imposibilidad misma de transmitir este secreto al encontrarse más allá del lenguaje humano. Transmisión.
La forma más general de transmisión del conocimiento secreto es de maestro a discípulo, por tradición oral. Implica validez, legitimidad del conocimiento y que la transmisión sea, por una cadena conocida, hasta un personaje histórico reconocido. Correspondencia. Todos los elementos del universo están relacionados entre sí por vínculos reales o simbólicos que reciben el nombre de correspondencias y que al no ser evidentes requieren ser descifradas. El axioma hermético de la correspondencia, lo que está arriba es como lo que está abajo, lo que está abajo es como lo que está arriba, evoca este principio. El microcosmos guarda la relación con el macrocosmos. La naturaleza visible se relaciona con la invisible. Naturaleza. La naturaleza ocupa un lugar esencial y sagrado en el cosmos. Vive en todas sus partes y en esta vida se funda la magia. Esoterismo y ciencia. La ciencia moderna es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante observación, razonamiento y experimentación, con base en un método científico. En la antigüedad, sin embargo, la palabra ciencia o scientia, conocimiento, tenía una significación más amplia y se refería principalmente a un saber esotérico que decía ser un conocimiento más profundo y elevado de todas las cosas. Saber que, según algunos estudiosos, sería el producto de la mente trascendental o de una intuición intelectual. René Guénon, en su obra La crisis del mundo moderno, hace una fuerte crítica a las ciencias modernas, las que al ignorar el saber esotérico habrían caído en una suerte de cáscara o exoterismo que se limita solo al estudio de los fenómenos, pero desconoce la verdad trascendente. En el capítulo 4 de su obra leemos: por eso es por lo que la ciencia profana, la de los modernos, puede ser considerada, a justo título, así como ya lo hemos dicho en otra parte, como un saber ignorante. Saber de orden inferior que se queda todo entero en el nivel de la realidad más baja, y saber ignorante de todo lo que le rebasa, ignorante de todo fin. René Guénon, La crisis del mundo moderno, capítulo 4, Ciencia sagrada y ciencia profana. Aunque para las ciencias modernas el término esotérico pudiera tener casi un carácter peyorativo, es importante destacar que muchas de ellas tuvieron su origen en el quehacer de las llamadas ciencias tradicionales, como la química lo tuvo en la alquimia y la astronomía en la astrología, por citar unos ejemplos. Ouspensky, hacia 1911, clasificó las manifestaciones supernormales en magia y misticismo. La primera la relacionó con la acción y la segunda con el sentimiento. Comparaba el método psicológico con el método esotérico en la adquisición de conocimiento. Consideraba que la mente psicológica puede ver las limitaciones de la mente lógica al poder distinguir entre diferentes niveles de pensamiento y comprender el hecho de que las percepciones cambian según las facultades y propiedades del aparato perceptor. El método esotérico, además, siempre conecta las partes con el todo. Para el maestro tibetano Hwal Kul, el esoterismo es el entrenamiento para obtener la capacidad de actuar libremente en el mundo de significados. Implica comprender la relación que existe entre fuerzas y energías. Fundamenta todo el saber esotérico en los rayos cósmicos descubiertos por R.A. Millikan. Plantea que en nuestro sistema solar solo uno de estos grandes rayos está en actividad. Corrientes esotéricas. Existen numerosas expresiones espirituales que pueden ser clasificadas dentro del esoterismo debido a sus características. Eduardo Schur, en su obra Los grandes iniciados, identifica dos grandes corrientes o raíces culturales de las que derivarían todas las mitologías y religiones, artes, ciencias y filosofías de la historia: las corrientes semíticas y aria. La primera sería originada con Moisés en Egipto y la segunda con Rama en la India. Corrientes esotéricas orientales: Kabbalah, Reiki, Sufismo, Tantra, Taoísmo, Vajrayana, Yoga, Rastafari. Corrientes esotéricas occidentales:
Yendo hacia Occidente, hacia Grecia, encontramos el sistema órfico. La escuela de Pitágoras y la de los neoplatónicos perpetuaron la tradición en Grecia. Sabemos que Pitágoras adquirió parte de su saber en la India, así como Platón estudió y fue iniciado en las escuelas de Egipto. En tiempos más recientes vemos que algunas ideas notoriamente sankhiyas y budistas juegan un papel preponderante en el pensamiento gnóstico. Dentro de las corrientes esotéricas occidentales tendríamos el hermetismo, la francmasonería, los rosacruces, el martinismo, la teosofía, la antroposofía, el gnosticismo, el orfismo, el pitagorismo y Telema. Esoterismo en la cultura popular. El interés despertado por las sociedades secretas y las tradiciones esotéricas desde finales del siglo XIX ha convertido al esoterismo, al menos en un nivel superficial, en un elemento de características de cultura de masas. La astrología, la geomancia, la magia, el tarot, son ejemplos de elementos originalmente esotéricos que se han comercializado y se han incorporado a la vida cotidiana occidental. Con el calificativo de supermercado de la nueva era, se han referido a ella ciertos núcleos sociales como la comunidad científica y la iglesia, que se han opuesto formalmente a todo lo relacionado con el esoterismo popular, ya que se ha convertido en una moda con los métodos propios de venta de una mercancía. Ocultismo. Lo oculto, derivado de la voz latina occultus, clandestino, escondido, secreto, es el conocimiento tapado que no se puede ver. En el lenguaje común, tanto en inglés como en español, lo oculto se refiere al conocimiento de lo paranormal e inexplicable, en oposición del conocimiento de lo medible y explicable, usualmente referido como ciencia. El término a veces se utiliza para designar el conocimiento que está destinado a ciertas personas y que debe permanecer fuera de la vista de aquellos no iniciados en el tema. Para muchos estudiosos ocultistas, lo oculto es simplemente el estudio de la realidad espiritual subyacente y más profunda que va más allá de la razón pura y de las ciencias del conocimiento de lo sensible y físico. Los términos esotérico y arcano tienen, junto con el ocultismo, un significado similar y en muchos contextos los tres términos son intercambiables. El ocultismo también se refiere a cierto tipo de organizaciones u órdenes, sus enseñanzas y prácticas, y a las corrientes literarias y de filosofía espiritual presentes e históricas relacionadas con este tema. El ocultismo es el estudio de las artes prácticas o ciencias ocultas como magia, alquimia, percepción extrasensorial, astrología, espiritismo y adivinación, entre otras. La interpretación del ocultismo y sus conceptos pueden encontrarse en las estructuras de creencias de ciertas filosofías y religiones como el gnosticismo, hermetismo, teosofía, wicca, telema, masonería, satanismo y neopaganismo. El historiador británico Nicholas Godric Clark ofrece una definición más amplia. El ocultismo tiene sus bases en una forma religiosa de pensar, cuyas raíces se remontan a la antigüedad y pueden ser descritas como la tradición esotérica de Occidente. Sus principales ingredientes pueden identificarse como el gnosticismo, los tratados herméticos sobre alquimia y magia, y el neoplatonismo y la Kabbalah. Todos ellos originarios del área del Mediterráneo oriental durante los primeros siglos antes de Cristo. Desarrollo histórico. La historia de las artes ocultas es muy ambigua. No se conoce a ciencia cierta su origen, pues muchas culturas alrededor del mundo tuvieron prácticas misteriosas y esotéricas desde el inicio de la humanidad. Históricamente ha tenido relaciones estrechas con ciertas religiones o doctrinas, puesto que su concepto se ha confundido. Los ocultistas divulgan la noción de un solo Dios, un solo poder y energía. Esta energía, Dios, es el dador, el recibidor y el mismo don en sí. El Renacimiento. Cornelio Agripa. En el Renacimiento, el filósofo, médico, astrónomo, abogado, teólogo y mago alemán Henricus Cornelius Agrippa
von Nettelsheim, 1486-1535, realizó una obra ocultista y esotérica con influencias judio-cristianas y cabalísticas. En su obra principal, De Occulta Philosophia Libris III, en 1531, recogió todo el conocimiento medieval sobre magia y astrología, alquimia, medicina y filosofía natural y lo respaldó teóricamente. Erudito de fama y protegido por distintas casas reinantes o nobles, fue amigo de gran parte de los filósofos y grandes figuras de su tiempo. También en el ocultismo se ha mencionado a Leonardo da Vinci, personaje que se vio involucrado por abrir cuerpos y realizar cosas que en ese tiempo no debían ser realizadas. Siglo XIX. Eliphas Levi. A mediados del siglo XIX, el ocultismo tuvo un periodo de gran apogeo en Francia, de la mano del cabalista Eliphas Levi, que produjo una decena de obras esotéricas de importancia, entre las que se destacan Dogma y Ritual de Alta Magia. La Sociedad Teosófica. Poco tiempo después, Helena Blavatsky y Henry Olcott fundan la Sociedad Teosófica en Nueva York, en 1875, para el estudio de los fenómenos inexplicados de la naturaleza y de las religiones comparadas. Tras la publicación de Isis sin velo y la doctrina secreta, el ocultismo se difundió rápidamente por todo Occidente, reapareciendo escuelas de la Rosacruz, herméticas y de magia ceremonial. En el siglo XX, los neotosófica y antroposófica. Tras la muerte de Helena Blavatsky y el movimiento teosófico, se fracturan y surgen varios grupos de la mano de Annie Besant, William Judd y posteriormente Rudolf Steiner, fundador de la antroposofía, y Alice Bailey. La escuela arcana de Alice Bailey se puede considerar el más inmediato antepasado del fenómeno de la nueva era y la supuesta canalización de entidades que enseñan las doctrinas del nuevo tiempo, como los maestros ascendidos, entre ellos Yuval Kul. Del tronco teosófico también surgen otras escuelas como Nueva Acrópolis y la Asociación Hastinapura. Rosacruz. Rosacruz de Max Heindel. La Fraternidad Rosacruz Antigua de Arnold Krumheller. Y Amorg, siglas de la antigua y mística orden Rosae Crucis de Harvey Spencer Lewis. Magia ritual. El movimiento de la magia ritual moderno se inspira en la doctrina del grupo hermético Hermetic Order of the Golden Dawn, el cual fue fundado por MacGregor Mathers, continuando el legado de una orden Rosacruz alemana conocida como Orden de la Rosa Oro, Rubí y de la Cruz de Oro. Actualmente la magia ritual pone un particular énfasis en los continuadores del polémico Aleister Crowley. Bueno amigos, ya hemos llegado al final de esta presentación. Antes de despedirme, sí me gustaría pedirte que si tú perteneces a alguna de estas escuelas esotéricas, de misterios, ocultistas, pues nos lo menciones aquí en los comentarios abajo con la finalidad de retroalimentar el tema. Si te gustó este video, pues también te invito a que le des manita arriba, te suscribas a este canal, donde seguiremos publicando contenido de interés general, realizado sobre todo con el propósito de apoyarte en tus estudios y conocimientos de los temas aquí tratados. Si tienes alguna sugerencia de algún tema interesante, por favor haznosla saber y con gusto, en serio, trabajaremos en ello. Y la frase del día es: recuerda que no hay nadie tan grande que no necesite ayuda, ni nadie tan pequeño que no pueda darla. Se despiden tus amigos de Cultura y Comprensión. Hasta luego.